dejar todo, dejar el canal. Porque cuando uno hace el video, no lo disfruta igual. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros con la misma ropa del último video, porque no nos cambiamos, no nos bañamos, todavía no hicimos nada, simplemente terminamos un video y ahora estamos haciendo el segundo video. Porque nos vamos a tomar el barco para ir a la isla de Vieques. Una isla que también pertenece a Puerto Rico. Así es. Nosotros la primera vez que vinimos fuimos a conocer Isla Culebra, Que es más chiquito, y ahora Isla Vieques, que es más grande. pero les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado a la hora de suscribirse a este canal, porque pueden quedar adictos con los videos Así es. y eso les puede traer problemas. Así que suscríbanse, pero tengan cuidado, precaución. Nosotros los advertimos. Eso. Gracias. Ahora nos vamos a tomar el ferry para cruzarnos a la isla de Vieques. Nos costó, aunque no lo crean, $2 por persona, por trayecto. Yo no lo podía creer que era Yo tan tampoco. barato. $2. Y lo compramos en la página de internet con una semana de anticipación, porque en la hora a veces se llena y no hay más horario. Así es. Por ejemplo, por internet solo teníamos para el horario de las 6:30 disponible. En internet venden 20% de los boletos, puedes comprar en taquilla, pero puede ser que haces todo el viaje, llegas y no hay, así que mejor, si ya sabes que venís, conseguirlo. Es bastante grande, ¿eh? Sí, es grande este ferry. Y se puede llevar animales, porque había un señor con 2 cabras. Sí, porque tiene una quinta en la isla y lleva cabras. ¿Se puede ir arriba, señorita? El segundo nivel se puede pasar por aquí. Ah, bueno. Ah, mira vos el ferry ahí, ok. ¿Vamos a ir ¿Vamos arriba? Vamos. ¿Más divertido? Vamos. Bueno, acá estamos instalados ya en el ferry. Al final no fuimos arriba porque hacía mucho frío. Hacía mucho frío y me estaba congelando. Y digo, Lisana, bajemos porque yo soy friolento. Yo también. Son 45 minutos de trayecto que tenemos hasta la isla. Así que, si Dios quiere y no nos congelemos, llegamos. Hemos llegado. Acabamos de entrar a la isla por la ciudad Isabel II. Está muy tranquilo, la verdad, todo muy silencioso. Porque ya son las 7:15 de la noche. 7:15. Me imagino que muchos vienen temprano en la mañana, nosotros llegamos tarde. Ahora lo que... Mirá un gallo ahí arriba. Mirá, Ah, mira. 2, 3 gallos. ¿Qué hacen ahí? Bueno. Mira dónde se acostó en alambre de púa. Qué cómodo, ¿eh? Ni llegué y ya me gusta el lugar. La playita ahí nomás, bajando del crucero. El pueblo está ahí nomás. A Lisana le está gustando el lugar. Sí, porque llego y ya está todo. Ah, ¡Qué agradable! hay como movida. Claro, porque es más grande que Culebra. Porque cuando fuimos a Culebra nos Claro. recomendaron un día está bien. Pero capaz que aquí vale la pena quedar más tiempo porque hay mucho más para hacer. Claro, acá es probable que haya más cosas. Mirá, acá hay una fiesta. Mirá vos, una cancha de básquet acá. Tiene vida el pueblo, ¿eh? Por fin llegamos donde vamos a quedar estas 3 noches. Este es el cuarto, pagamos $89 la noche. Tiene todo lo necesario, pero muchos nos siempre preguntan, ¿pero cómo hacen para llegar a los lugares, para no perdernos? Y esto tiene una solución. Y es verdad, ahí estamos conectados porque usamos la SIM de Saily, una SIM virtual que nos permite conectarnos a datos móviles en cualquier parte del mundo donde estamos y nos salvamos de pagar los altos costos de roaming. Imagínense en Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, ¿cuánto costaría conectarse a tu línea local de teléfono para usar acá el internet? Bastante. Así que es muy fácil, bajamos la aplicación, elegimos el país, buscamos el plan que más se adecua a nuestro bolsillo y en pocos segundos estamos conectados. También dentro de la aplicación de Saily tiene VPN y protección de navegación. Así que les dejamos en la descripción del video el código MIL para que tengan 15% de descuento y siempre que viajen estén conectados y seguros con Saily. Y ahora nos vamos a dormir y mañana vamos a tener un día lleno de aventura. Así es. Día 2 de la aventura por Vieques. Para esto alquilamos este carrito de golf porque aquí en la isla no hay scooters. Por lo que nos comentaba es porque no hay hospital, entonces hubo accidentes y decidieron no alquilar más. Pero sí hay
carrito de golf y autos. Este carrito de golf nos costó $89, 24 horas. Y hay que dejar una reserva de 250 por si lo rompes. La primera curiosidad que tenemos que mostrar es que en Vieques vas a poder encontrar caballos sueltos por todos lados. Sí. Así como están ahí, están por todos lados y muchos de ellos tienen dueño, pero muchos no tienen dueño. Ajá, mirá cómo están. Estos caballos los trajeron los españoles cuando colonizaron la isla. Y bueno, y quedaron sueltos acá y se fueron reproduciendo por toda la isla al punto que ahora están por todos lados y son como una atracción turística de la isla. Y están por todos lados, realmente sueltos, lo vamos a ver, nos dijeron, está lleno de caballos. También hay mucha gallina y gallo y pollitos por todos lados. Empezaron a procrearlos al punto que hoy están sueltos y son como palomas. Sí, nosotros preguntábamos, ¿alguien los come? ¿Para qué son? Dicen, no son de nadie, nadie los come. Entonces realmente viven su vida y vimos un acto de canibalismo el otro día. Sí. Porque frente a una pollería, el gallo y las gallinas estaban comiendo el pollo frito. Se estaban comiendo su propio hermano, sin piedad, ¿eh? Si supieran que era el tío. Oh. La primera parada que vamos a hacer es frente a un árbol súper importante de Puerto Rico, que es como el símbolo Cultural de Claro. Puerto Rico. Y árbol es ceiba. Y este árbol de ceiba dicen que tiene entre 375 a 400 años. Oh. O sea, es súper viejo este árbol. Es como una pared, como que la raíz está hacia afuera. ¡Qué locura! Acá pones una lona y tenés una casa entera. Mirá, Lisana, te agarro con los dedos como si fueras una rodesia. Ah, yo te agarro también. ¡Wow! Y acá, mira, hay gente que le dejó frutitas. Este también lo veo por todos lados, no sé lo que es. Quinotos. ¿Sí? Son quinotos. Uy, qué rico. Ácido, ¿no? Precioso, che. Hermoso. Lo lindo es que acá las paradas son gratis. Sí. No hay que pagar otra entrada a los parques. Vamos, mi amor, o te dejo, ¿eh? ¡Chao! Chao. Bueno, mi gente, ahora llegamos a Mosquito Pier, o el Muelle de Mosquito, una parada bastante conocida acá en la isla, porque todo esto fue construido por la Marina de los Estados Unidos. Ustedes saben que esta isla fue una base militar americana hasta el 2003, cuando la gente acá local consiguió expulsarlos, porque estaban causando mucho daño a la isla con todos los experimentos militares que hacían. Y este muelle lo construyeron porque en la Segunda Guerra Mundial querían conectar Vieques a Puerto Rico. Pero obviamente ese proyecto no llegó a concretarse y lo que hicieron fue realmente dejarlo abandonado y hoy se transformó en un simple muelle para venir a bucear, a pescar. Sí, veo mucha gente haciendo snorkel, también hay pescadores. Y bueno, y hoy se transformó en esto y también una parada turística que cuenta un poco la historia de la isla. Mira, hay manatís también. Ah, mirá vos, hay manatí. Qué lindo. Mira un manatí. ¿A dónde? Este. Nada, mentira. No, es una boya. Pareció una ballena. A mí lo más curioso me pareció que de un lado el agua es súper cristalina, blanquita, turquesa, y del otro lado está llena de sargazo. Entonces, cuando vas manejando por el muelle hay como dos colores. Y dos olores. Uno huele a podrido, el otro huele bien. Gente, miren el lugar que descubrimos acá. ¡Qué impresionante! El lugar que todos los caballos se juntan. Debe haber unos 200 caballos acá más o menos. Son todos de la raza Paso Fino. Son buenos para paseo y hacen paseos acá en la isla con estos caballitos. Son petizos, ¿eh? ¡Qué cantidad! Mirá, hay uno ahí tirado en el piso. ¿Estará durmiendo? Espero que sí. ¡Qué peticitos que son, che! ¿Serán malos? Mateo. Y puede ser que sean ariscos. Por eso es bueno no acercarse e intentar tocarlo. Y fíjate, se no está ni capado. Por ¿Ves? eso. No, Mateo. Mirá. Mateo, anda. Aparte viene a mí, mi amor. Mirá cómo Mi viene. amor, pará, es un macho.
¿Estás asustada? Y no quiero que me muerde. Aparte, ¿sabes cómo corre, Mirá no? cómo viene. El carrito de golf no da abasto. Mirá cómo viene, ¿eh? Mira, el bebé está... Ah, el bebé está vivo. A ver si viene. No, más mirá qué hermoso. Es el macho, capaz es el papá, así que... Apalala. Así que apalala, ¿eh? Solo aquí lo vi así, ¿no? Yo también. Nunca había visto caballos sueltos salvajes. Y se nota que están procreando mucho, che. Miren, gente, lo que encontramos acá. Un búnker. Enormes. La isla está llena de búnker por todos lados. Paramos uno para verlo porque esta isla fue una base militar de los Estados Unidos. Pero los búnkers fueron construidos para la Segunda Guerra Mundial porque los Estados Unidos quería dominar el Caribe y la forma de controlarlo era a través de esta isla de Vieques. Y usaban los búnkers para protección de personas en caso de bombardeos, para guardar cosas también, armamento militar y también para hacer experimentos. Yo no sé si esto está abierto o está cerrado. Ah, no, está cerrado. Mirá el candadote que tiene, así que no se puede ver lo que hay adentro. Ustedes sabrán también que esta isla era española y en la guerra hispanoamericana, España contra los Estados Unidos terminó ganando y se quedó con Puerto Rico y todas sus islas. Así que es misterioso el lugar. Y allá hay como un hoyo debajo de estos mangos. Mangos gratis. Estos son los regalos que te da la vida y la naturaleza. Loca la isla, ¿no? Sí, hay lugares muy misteriosos. Se va el autobús, mi amor, se va, ¿eh? ¿Qué sé? Oh. Como ya vamos a la playa y no aguanto más el calor, me puse el bikini, así que si es muy atrevida, perdón, ¿eh? No, es un calor terrible. ¿Qué es este lugar? Vos nomás, Lisana, te animás a meterte. Mirá lo que es esto. ¡Wow! Mira, mi amor, hay un montón de ruedas también. Sí, está lleno de ruedas. Yo no entiendo por qué están todas estas ruedas acá tiradas. Vos, Lisana, estás loca a meterte ahí. ¡Buah! ¿Qué haces? No me gustó. No. Está llena de avispas. Está medio fantasma este lugar. Vamos. Llegamos a Playa Negra. Esto me recuerda cuando fuimos a Costa Rica, había una playa negra que me fascinó, así que cuando leí que acá también hay, vine corriendo. Che, qué buena entrada a la playa. Está muy loco, ¿eh? Está muy loco y le pusieron una protección de piedra para que la tierra no ceda. A mí lo que más me está gustando es que casi que no hay gente en las playas. Hola, ¿qué tal? ¿Lo saludas en español? Yo lo saludo en español porque siento como que tengo que hablar en español acá en Puerto Rico. O sea, una parte de mí, lo digo con todo respeto, se niega a hablar en inglés en Puerto Rico. Es como que yo estoy acá, el idioma oficial es el español, voy a hablar en español. ¿Está mal, gente, lo que estoy haciendo o no? Quiero que me comenten. No creo. Tenemos un problema acá, no se puede pasar. Ah, por arriba. Bien, Lisana la aventurera. Sí. Últimamente Lisana está más aventurera que yo, tengo que admitirlo. ¿Cómo cambió esta chica? Tengo miedo al éxito. ¿Sabes qué? Es muy profundo ese dicho, ¿eh? Es muy profundo. Pero muchas personas tienen miedo al éxito. ¿Estás segura que esta es la Playa Negra? O sea, es acá, pero no es tan negra. Claro. ¿Ves? Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. No, pero yo pensé que era toda negra, como en Costa Rica, que era totalmente negra la playa. ¡Qué hermosura! Y ahí hay unos alcantilados hermosos también. Sí. Yo quiero ir al agua, no sé cómo... ¿Te vas a tirar al agua? Quisiera, sí. ¿O querés ir a una playa un poco más tranquila? Mientras Lisanita vuela el dron. Sí, yo súper emocionada subí el dron, pero me olvidé la tarjeta de la memoria del dron. Así que yo pensando, qué lindo que va a quedar esta toma de la Playa Negra. Pero cuando revisé los archivos en casa, puro píxel. No saben la tristeza que me agarró, que no pude hacer tomas lindas. Pero bueno, son cosas que pasan y perdonen por estas imágenes de calidad horrible. Miren, gente, esto es todo imán puro, sedimentos volcánicos, miren. Esto pones un imán acá, se te queda todo pegado. Si no me creen, les muestro, ¿eh? Lo único que después voy a ver cómo lo limpio. Miren. ¡Oh! ¡Dios! Y eso que ni lo apoyé. Ah, bueno.
Es muy loco. Parece pelo. Mirá. Ay, qué asco. ¿Viste? Sí, es muy loco, gente. Parece pelos. Este es el imán del micrófono. Parece un micrófono. Parece, ¿no? Yo te traigo esta bomba. Bueno, gente, ¿qué tenemos acá? Estamos en el pueblo Esperanza, que es como el segundo pueblo más poblado acá de la isla. Un hermoso parco. Bueno, viene con arroz, habichuelas y un poquito de ensalada. Costó $42 todo este plato. Después, obviamente, va a haber más cositas ahí, pero todo esto va a costar unos $60 seguramente. Pero parece muy rico. Pescado frito, muy rico. Como si fuera, sí, fish and chips. Muy bueno. Ahora por fin llegamos a una playa paradisíaca, se llama Playa Caracas y es justamente donde los locales nos decían que tenemos que venir, que es súper linda y ya se ve linda. Entonces ahora, Mateo, si vos me permites, yo me voy a dar un baño ahora. Te permito y date todo el baño que quieras. Y este nombre me pareció muy curioso, es Caracas, ¿no? Como la capital de Venezuela. En realidad, mi amor, es Caracas, sin S. Sí, está escrito ese. Ah, ¿tiene S? Sí, mi amor. Ah, no, entonces te pido disculpas. Pedime disculpas públicas. Ah, qué lindo lugar. ¡Oh, qué hermosura! Es una playa netamente caribeña. Preciosa. Las vistas hermosas. Igual hay un poco más de gente. Pensé que iba a estar más solitaria la playa, pero no. Parece que la gente descubrió dónde están los mejores puntos de la isla. ¡Qué lindo! Vamos ahí que hay sombra. Yo también me quiero tirar al agua acá. La arena blanca, el agua verde, cristalina. Mirá qué lindo acá, los yuyitos. Mirá qué lindo acá, como una cuevita para nosotros solo, Lisana. Bueno, yo no sé si a vos te pasa lo mismo, mi amor, pero siempre que vengo a estos lugares, siento que me conecto tanto con el lugar, con la naturaleza, que me da ganas de dejar todo, dejar el canal, desaparecer, tener unas cabritas, unas gallinas, Sí. hacer un quincho, no sé. Ayer teníamos que hacer el video y fuimos a la playa, nos tiramos un rato al agua y te digo a Lisana, no quiero hacer el video, quiero quedarme a disfrutar acá de la playa, del día. Y nos quedamos. Sí. Y nos desconectamos y llegamos después al alojamiento donde estamos, nos tiramos a la cama y quedamos relajados y nos dormimos a las 6 de la tarde, qué lindo. Nos despertamos hoy, al otro día como a las 7 de la mañana. Qué lindo, le digo. Porque sí, mucha gente dice, Mateo, Lisana, yo sueño en tener la vida que ustedes tienen, pero sí, está buena la vida que tenemos. Pero también tengo que decirle que está lindo a veces no hacer video, ir al lugar y disfrutar sin tener que hacer nada, nomás disfrutar del lugar. Porque cuando uno hace el video, no lo disfruta igual que cuando uno lo vive. Claro, muchas veces veo preguntas, ¿ustedes no cansan de viajar? Y eso es una muy buena pregunta para el que está pensando en crear contenido, cómo es esa vida realmente. Y realmente para llevarlo de una forma sostenible, vos tenés que viajar y casi nunca parar, ¿no? Y YouTube y las redes sociales hoy en día cada vez te exigen más. Porque cada vez el ritmo es más rápido. El algoritmo favorece el que más sube, cosas de calidad obviamente. Entonces, cuanto más uno trabaja, más te premia, digamos, ¿no? Más te premia. Sí, a veces realmente estamos cansados de viajar. A veces sí. Y a veces nos da ganas de tener una vida, digamos... Sin YouTube. Sí, estable, normal, digamos. Sí. Eso no quita que seamos muy agradecidos Sí, obviamente. de la vida que tenemos y también no quita que hay días que estamos recontra motivados y queremos hacer el video con todo, pero de vez en cuando te da esas, ¿Bajones? esos bajones que vos decís, Pero creo que es como todo en la vida. como todo trabajo en la vida. Pero sí, hay lugares que viajamos que nos da ganas de como no grabar. Y acá me pasó esto. Yo dije, quiero estar en el agüita. Hablando con los boricuas ahí, que te cuentan algo. Sí, hacer todo menos lo que debería hacer. ¿Como el agua? Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico,
Después de pasar un lindo momento en la playa Caracas, nos encontramos con una escena mágica. Unos caballos hermosos al lado de la ruta. Estaban ahí tranquilos, curioseando a la gente que pasaba. Y uno de ellos se nos acercó sin miedo y pudimos acariciarlo. Qué lindo. Me encantan los caballos. Fue un reencuentro inesperado, pero súper bonito. Miren, gente, ¿qué tenemos ahí al lado ahora? Tenemos los kayaks. ¿Saben por qué hay estos kayaks acá? Y ahí hay más. Y ahí está lleno. Porque acá están enfrente de una laguna que tiene el World Record Guinness Mundial. ¿Qué es, mi amor? Es la bahía con la mayor cantidad de bioluminescencia Del mundo. Asimismo, Puerto Rico tiene récord Guinness por la bioluminescencia más brillante del mundo. Para verla hay que vivir la experiencia completa, contratar un tour en kayak que sale de noche. Y mientras vas remando despacito, con cada movimiento, el agua se empieza a iluminar. ¿Pero por qué sucede esto? Porque hay millones de microorganismos llamados dinoflagelados que brillan cuando el agua se mueve. Algo increíble. Así que de acá nos vamos despidiendo del video. Qué hermoso lugar, Vieques. Me encantó. Qué hermoso lugar. Vengan a visitarlo, es fabuloso. Súper relajante. Y nosotros de acá con Lisana seguimos para quién sabe dónde. Todavía no sabemos. O mejor déjenos en los comentarios a dónde a ustedes les gustaría vernos. Les dejamos un besote grande. Suscríbanse, dejen un comentario y todavía no agradecimos por los 1.500.000 seguidores. Muchas gracias por el apoyo porque en el otro video lo pedimos y lo conseguimos. Muchas gracias. Un beso grande, los queremos mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.